Buenas noches y bienvenidos todos a esta edición de las charlas virtuales de Ingeniería Civil. El día de hoy tendremos la ponencia El catastro como herramienta de gestión en el desarrollo de las ciudades. En la exposición se revisará cómo el catastro, un sistema integrado de base de datos georreferenciados con características físicas, representa una herramienta de planificación que puede usarse a nivel local, regional y nacional, con la finalidad de abordar asuntos relevantes como la expansión urbana, la erradicación de la pobreza, políticas de suelo y el desarrollo urbano sostenible. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Luis Cuti Flores, graduado en Ingeniería Geográfica por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Cuenta con experiencia en catastro urbano y rural y sistemas de información geográfica. Ha trabajado como consultor del BID y BM en proyectos catastrales. Director de cartografía en el Instituto Catastral de Lima, MLM, jefe de Catastro Nacional en el Registro Predial Urbano y jefe de Catastro en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARPA. Actualmente se desempeña como director de Catastro en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI, y es secretario técnico del Sistema Nacional de Catastro Predial. Luis, por favor, damos pase para que puedas iniciar tu ponencia. Gracias, Alison, Francisco, ¿no? Y a todo el equipo por esta oportunidad, ¿no? No crean que voy a venir con una visión apolítica del catastro, ni tampoco así futurística. En los últimos años, los catastros han comenzado un proceso de profundos cambios. Los catastros han, ¿no? Impulsado por nuevas modalidades de gobernar las ciudades, ¿no? Y los grandes avances tecnológicos. Esto han hecho que el catastro se convierta en una herramienta fundamental, básica para el desarrollo y utilización eficiente del territorio. Este instrumento para el desarrollo, bajo la premisa de que aplicarlo en sus diferentes propósitos, o sea, multifinalitario, el municipio puede incrementar su recaudación fiscal, ofrecer mejores servicios y otorgar dominios plenos dentro de su competencia y planificar el mejor uso del suelo. Asimismo, los pobladores se benefician con la seguridad jurídica de sus propiedades, ¿no? Y de la tierra, ¿no? El retorno de sus impuestos en obras sociales, al hacer contribución de mejoras en el trabajo cotidiano que vienen ejecutando en el mejor ordenamiento de la ciudad, ¿no? Y además de eso, el ordenamiento territorial y los planes de desarrollo, que son muy importantes. Es un caso curioso que en nuestro país solo el 10% de todos los distritos provinciales tienen planes de desarrollo o planes directores actualizados. ¿Qué podemos hablar de los municipios pequeños, ¿no? En el cual no existe un plan de desarrollo que permita, digamos, crecer a las ciudades? Con la explosión demográfica se empieza a tomar conciencia que la tierra es un elemento escaso, ¿no? E insuficiente para suplir las necesidades de una creciente y más demandante población. Como vemos en el gráfico, el catastro empieza a tener otras funciones adicionales a la fiscal y jurídica, y es el ordenamiento y la planificación del territorio sobre el cual se tiene que trabajar. En los 80, ¿no? La escasez de la tierra se suma el medio ambiente, desarrollo sostenible y equidad social, razón por que el catastro se le exige más información, especialmente el uso de tierra y su medición respecto a las áreas correspondientes. Al hablar de medición, voy a explicarle, digamos, una experiencia que me pasó, ¿no? Y que me contó, digamos, uno de mis colegas, ¿no? A pesar que los jóvenes probablemente nunca aprendieron cómo se mide las altitudes con un barómetro, es posible medir diferencias de altitud con barómetro, se los aseguro.
por estas canas que tengo, lo habrán leído en la historia de la topografía 1, ¿no? Y el profesor llamó a sus alumnos para tomarles una prueba. El profesor pregunta a los alumnos de topografía 1 cómo se mide la diferencia de altura de un edificio usando un barómetro. Bueno, cada uno de ustedes habrían que responder, solo que uno de los alumnos respondió: subo a la azotea, amarro una cuerda al barómetro y lo voy bajando poco a poco hasta que llegue al piso. Mido el largo de la cuerda y me da la altura del edificio. Indudablemente el profesor le puso 0 y el alumno reclamó ante la dirección académica. Dijo: yo respondí correctamente la pregunta que se me había formulado, ¿no? Respecto, digamos, a la altura del edificio. Efectivamente, había un problema de elaboración de preguntas. Entonces el director académico le dijo al profesor: mira, tienes que poner una pregunta mejor elaborada. Entonces el profesor dijo: perfecto, le damos otra oportunidad al niño. Y puso la pregunta: ¿cómo mides la altura del edificio usando un barómetro y las propiedades físicas o principios físicos? Le dio media hora para poder resolverlo. Pasaron 10 minutos y el alumno nada. Pasaron 20 minutos, no había escrito nada. Y en los últimos 5 minutos dio 4 respuestas. La primera dijo: con una regla mido el diámetro del barómetro, ¿no? Con una regla mido el diámetro del barómetro y esa medida la voy poniendo una tras otra hasta llegar a la más alta. Sumo los diámetros y obtengo la altura. Asimismo, en la segunda pregunta dijo: propiedades físicas. Ok, uso un reloj, se subió a la parte más alta del edificio y soltó el barómetro y contó cuántos segundos se demoraba en caer al piso. Todos sabemos que por la masa del barómetro, ¿no?, se puede saber cuánto tiene de altura, ¿no?, aplicando, digamos, la fórmula correspondiente. Y obtuvo la altura correcta. La tercera respuesta es: pongo el barómetro al lado del edificio, en la parte más alta, veo la proyección de la sombra, resuelvo el triángulo y calculo la tangente del ángulo y me da la altura correspondiente del edificio. Y la cuarta pregunta, una respuesta que dijo, ¿no?, en el cual establecía en su hoja, decía: la cuarta pregunta, profesor, si me quiere volver a jalar, ¿no?, con eso de principios físicos, tomo el barómetro, voy y hablo con el ingeniero o el arquitecto, ¿no?, el ingeniero o el arquitecto que elaboró el edificio, que construyó el edificio, ¿no?, y le digo: mira, tengo un bonito barómetro, ¿qué le parece si usted se gana si es que me dice la altura del edificio? Indudablemente le dieron la altura y el ingeniero y el arquitecto se tuvo como regalo, digamos, ese barómetro. Esto quiere decir que le dio 5 respuestas, o sea, 5 respuestas, digamos, con las alturas correspondientes. Esto nos llama a una reflexión para nosotros, los profesores, que es muy importante, ¿no?, respecto, digamos, a las respuestas que se puede obtener o, digamos, a la capacidad de desarrollo que pueden obtener los estudiantes. Y también a la formulación misma de la pregunta. El catastro urbano, siendo competencia municipal en el Perú, afronta todo tipo de problemas que dificultan su actividad. Las principales pueden ser recursos humanos. Todos sabemos, digamos, que dentro de las municipalidades, las personas, los profesionales o los técnicos que laboran en ella no cuentan con una capacidad o niveles altos de trabajo. Segundo, la financiación. Eso quiere decir, digamos, que no se cuenta, digamos, con recursos económicos para poder elaborar el catastro. A pesar de que la Ley Orgánica de Municipalidades establece que el 5% del impuesto predial debe ser destinado para la implementación, elaboración del catastro en las ciudades. Y esta es una tarea muy responsable, muy importante para los municipios,
ya que ese 5% no lo utilizan pues en implementar un catastro, sino lo utilizan en otro tipo de actividades. Y como tercera parte tenemos la fortaleza institucional. Esos tres son los tres problemas exclusivos que afrontan todo, digamos, las municipalidades, ¿no? En el tema de capacitación de los recursos humanos, lo que queda es ejecutar una capacitación bien administrada que influye en la eficiencia, ¿no?, de las organizaciones, porque representa de manera directa, ¿no?, en los subsistemas, ya sea tecnología, poner a nivel de la tecnología a los empleados, a los profesionales, a los técnicos de los municipios, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista administrativo, indudablemente social y humano. En el tercero, en el financiamiento, ¿no? Si estos recursos de la recaudación del impuesto predial lo hicieran, actualmente en nuestros distritos se ejecutan vía declaración jurada, lo que no permite, digamos, tener la recaudación necesaria para poder implementar contribución de mejoras, mejoramiento de barrios, etcétera, dentro de su distrito. Y esto se puede hacer, digamos, llevando a cabo un proyecto, ¿no?, que permita ese 5% canalizar y mejorar la ciudad, ¿no? Esto permitiría, digamos, que los vecinos, a la hora que le pasen el impuesto predial y vean que el municipio está mejorando sus vías, está mejorando los parques, está mejorando las calzadas, las veredas, yo creo que no tendría ningún inconveniente en pagar el impuesto predial. En el tema de fortalecimiento de las instituciones, todos sabemos el tema de las instituciones, no solamente desde el punto de vista moral, llamemos así, hay muchas corrupciones, ¿no? Hay mucha corrupción, hay muchos problemas dentro que eso dificultan la labor del municipal. ¿Cómo definimos el catastro, no? El catastro es un inventario de elementos físicos, sociales, económicos y legales, así como culturales y humanos que conforman un territorio. Esto está relacionado respecto al espacio-tiempo, ¿no? Ahora bien, en el tema del espacio-tiempo podemos ver que el cambio es muy rápido, ¿no? En cuanto, digamos, si hoy vemos, digamos, una vivienda con un piso, ¿no? En este momento, o imaginemos nosotros estamos mirando, digamos, la ponencia y en ese momento se mueve. Automáticamente, dentro del espacio y tiempo, ya ha cambiado el momento que ustedes están. Asimismo, el catastro articula en función al dato, ¿no? En función al dato, que es muy importante y puede ser utilizado multisectorialmente para diversos fines. Por tanto, el catastro se constituye como un instrumento de gestión estratégica para el ordenamiento territorial del desarrollo nacional de manera sostenible. Los componentes de un catastro multipropósito son tres desde el punto de vista clásico. Como antes se definía, el catastro es aquella ciencia que permite determinar el componente físico, jurídico y económico. Eso era clásicamente como se manejaba. El componente físico, desde el punto de vista que determine el tamaño y forma del predio, ¿no?, en cuanto a su área, en cuanto a su tipo de construcción, en cuanto a sus características físicas o estructurales. El componente jurídico identificaba los derechos de propiedad y si estaban en el registro. Eso quiere decir que el componente jurídico está estableciendo, digamos, de quién es propietario esa propiedad. Actualmente en nuestro sistema de nuestro país, el registro es potestativo, no es constitutivo. ¿Qué quiero decir con esto? De que imaginemos nosotros cuando compramos un carro. Cuando nosotros compramos un carro, inmediatamente se tiene que ir al registro, el registro genera, digamos, el tema de placas, genera la tarjeta de propiedad y lo registra el nombre. Todo carro tiene que salir con eso, porque si uno sale un carro, con su carro, sin la placa correspondiente, sin la tarjeta de propiedad,
automáticamente ya tiene problemas. Ese es un registro constitutivo, ¿no? Donde es obligatorio la inscripción. En el caso de nuestro país es constitutivo y el que quiere puede hacer una transacción con una persona muy aparte, ¿no? Pero es válida y no necesariamente tengo que escribirla. Va a llegar un momento en que sí es necesario que nuestro registro sea constitutivo para saber el derecho de las propiedades en función también a la parte gráfica, ¿no? Y tenemos un componente económico que define el valor de la propiedad, ¿no? Y de hecho es el que genera, digamos, lo que es las declaraciones juradas o el autovalúo que llamamos nosotros. En nuestro país existen dos formas de valorar el suelo. Una valoración que es netamente mediante, digamos, valor comercial y los otros que son los valores arancelarios. En otros países no funciona, digamos, el tema de valorización bajo el sistema del valor arancelario y el valor comercial. Existe un solo valor y es el valor del suelo. A eso estamos apuntando ahora. Si sobre eso nosotros manejamos tres nuevos componentes, que viene a ser el componente social, el componente material y el componente tecnológico, estaríamos hablando de un catastro multipropósito, ¿no? En el componente social vemos como el ordenamiento de la ciudad, ¿no? Ya se ve de abajo hacia arriba, en tema de formalización. Y asimismo, en el componente tecnológico tenemos la interoperabilidad, que es muy importante, digamos, de los sistemas, ¿no? Es un modelo LAN. El modelo LAN es cómo se trabaja, digamos, la interoperabilidad. En otros países funciona muy bien, ¿no? Porque permite, digamos, tener una única estructura de base de datos. Esto hace, digamos, bajo un mismo parámetro puedan conversar diferentes sistemas, ¿no? Diferentes sistemas y ya más adelante lo vamos a explicar. Rápidamente vamos a pasar las etapas del proceso catastral porque nos llevaría prácticamente solamente estas 4 etapas nos llevaría a hacer, digamos, mucho más en cuanto a profundidad. Vamos a avanzar en el tema de planeamiento general. Para hacer un tema catastral, inicio con un planeamiento general en el cual establezco la caracterización, recolecto información de las municipalidades, digitalizo esa información, ¿no? Y salgo a campo con esa información para poder saber exactamente cuántas unidades catastrales existen. Sabemos nosotros que un lote, una propiedad, es un predio, vemos así, pero dentro de un predio puede haber 5 unidades catastrales. Imaginemos un predio, ¿no? Que sea, digamos, como inicialmente vimos, ya las ciudades ya no están creciendo en forma individual, ahorita hay un crecimiento vertical en propiedad horizontal. Eso quiere decir, digamos, que cada piso tiene un propietario o 2 propietarios, dependiendo, digamos, las unidades catastrales que pueden haber en el piso. También existen, digamos, bienes comunes, ¿no? Y así como también existen predios en cotitularidad. Una vez hecho este planeamiento, se obtiene la cantidad de lotes y unidades catastrales y actividades económicas de un territorio y se puede determinar y clasificar este distrito, se puede clasificar por sectores. Hay unas normas del Sistema Nacional de Catastro que establece cuántas manzanas deben haber por cada sector y cuántos lotes debe haber por cada manzana. Se establece todo eso, se saca todo lo que llamamos los nombres de las vías, se hace una codificación de vías, es importante, porque muchas veces en nuestro país lo que hacemos es, cada administración va cambiando el nombre de la vía. Si vemos una vía que se llamaba anteriormente Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Tiene una nueva administración y le pone pues Juan Torres Aliaga, pongamos, ¿no? Y así sucesivamente, pero entonces cuando se inscribe en registros, esa propiedad se inscribe con Avelino Cáceres, pero cuando, digamos, pasan los años, la nueva dirección ya no es Avelino Cáceres, sino es otro nombre. Y eso implica, digamos, discordancia. Razón por la cual lo que hace el catastro codifica las vías, ¿no? Y así le cambien N veces esas vías, quedan como históricos. Y fácilmente puedo retroceder en el tiempo y determinar esa misma propiedad, cuántas vías tiene o qué nombre tiene. Y puedo localizar muchas veces el domicilio fiscal de la persona. La segunda etapa del catastro es la generación de la información cartográfica.
es una etapa muy importante, ¿no? En el cual se establece de qué manera voy a obtener la cartografía. Existen dos métodos para la obtención de la cartografía, el método directo y el método indirecto. En el método directo existen, más adelante lo vamos a ver, existen dos acciones principales. Uno que es la geodesia y dos, la topografía. Y el método indirecto es cuando se usa, digamos, equipos de vuelos tripulados, ¿no? O naves tripuladas y naves no tripuladas, que son los drones, ¿no? Que ahora en este tiempo va cambiando ya la figura respecto al levantamiento catastral, que más adelante lo vamos a ver más detalle. En el tema del levantamiento de información catastral, ya en la tercera etapa, ya empiezan los técnicos a levantar información vivienda por vivienda. Esta información que levantan se caracteriza principalmente porque utilizamos fichas catastrales. Utilizamos una ficha individual que está relacionada directamente al predio. Se utiliza una ficha de comunes, si es que este predio tiene crecimiento o tiene propiedad horizontal. Y se utiliza una ficha de cotitularidad si es que ese predio tiene varios propietarios. Asimismo, si en el predio encontramos un desarrollo de una actividad económica, se utiliza una ficha económica. ¿Qué quiere decir que con esto voy levantando la información individual, determinando puntos específicos? Ya vemos así la dirección, la calle donde está ubicada, las características de la construcción, ¿no? Las medidas, las colindancias, ¿no? Si está inscrito o no está inscrito. En cuanto a las características físicas de la construcción, se puede detallar en qué año se construyó para saber, digamos, el año de construcción, el material predominante del predio, el cual se levanta esta información, el material estructural, las ventanas, las puertas. Toda esa información está relacionada, está relacionada a las cartillas de valores unitarios que saque el Ministerio de Vivienda, tanto para la costa, para la sierra y para la selva. Los valores unitarios permiten a mí calcular por el área que tengo del terreno, y el tipo de construcción que tenga, ¿no? el impuesto predial que debe de pagar. Una vez dado esa información en campo, indudablemente en cada una de estas etapas existe un proceso de control de calidad. Esto nos ayuda, digamos, a poder hacer un filtro de toda la información que se va recolectando para poder tener una data o un dato, ¿no? Bien estructurado y bien normalizado. Y una vez hecho eso, se procede ya a la validación y migración. En la validación, el proceso de validación implica dos actos fundamentales. Uno, que viene a ser la comparación de la base gráfica con la base alfanumérica. Ya estamos hablando de dos bases. Para poder integrarlos utilizo, digamos, un software que me permite integrar esa información, en donde ya convertimos ya esa información en un sistema de información geográfico. Se utiliza un software que me permite vincular ambas bases de acuerdo a una base estructurada y de acuerdo a unos gráficos con componentes y topologías bien definidas que me permite, digamos, vincularla y mostrar con los diferentes queries que puedo yo a nivel, digamos, de la información mostrarla. Una vez validada esa información, se migra, ¿no?, a la nube, en este caso a la nube netamente sea de la municipalidad o sea de la institución generadora de catastro, o se migra a una nube, digamos, que puede ser una nube esparcida, digamos, de estas empresas que venden, puede ser Amazon, puede ser Google, donde se sube toda esa información, ¿no? En los sistemas de referencia, ¿no? Ya vemos acá un sistema de referencia, y entramos a la parte netamente técnica, donde hay un datum local y un datum geocéntrico.
El datum local, como ven ustedes ahí, se inicia pues con un sistema, digamos, de canoas, que vamos a explicarlo más adelante, ¿no? Eh, que me permite dos cosas. Uno, hasta el año 1980, en el datum local, se empleó la red geodésica nacional clásica. ¿En qué consistía esta red nacional clásica? Se partía de canoas en Venezuela y se hacía una triangulación mediante triangulación con equipo de precisión. Eh, Se hacía con equipos de precisión y se lograba triangular y llevar toda una red triangulando y monumentando en el terreno, llevar una red por toda la costa. A ese sistema se le conoce como un sistema provisional por Sudamérica, es el PESA 56. Estuvo estructurada sobre la base de un sistema geodésico local, ¿no? Con un datum que se daba en canoas, ¿no? A la fecha ya no es compatible con los niveles de precisión actuales y sus referencias o monumentos se encuentran destruidos y deteriorados. Era muy dificultoso que se ponían los puntos se monumentaban en ciertas zonas, y nosotros sabemos pues ya acá hay una anécdota muy importante, ¿no? Que cuando anteriormente, y le hablo cuando trabajé en el Ministerio de Agricultura, ¿no? En el catastro rural, poníamos puntos para poder extender la red de triangulación a nivel de la costa y a nivel de la sierra. Cuando llegábamos a la sierra hacíamos hitos, ¿no? Tienen las características, un tercio tiene que estar sobre el nivel de la tierra y 2 tercios tiene que estar introducido dentro y se le pone, digamos, un fierro al centro y donde se ubica, digamos, los puntos. Que en sus clases de topografía posiblemente ustedes lo hacen con un clavo o pintan, digamos, con pintura el punto de partida de la triangulación. Indudablemente nosotros le encargábamos muchas veces a los campesinos que estaban en la zona, y había un campesino que les encargó y se le dijo, pues sabe qué, señor, por favor, pues, me lo cuida esto y me lo guarda, porque es muy importante. Pasado el tiempo, cuando se iba a hacer un proyecto de ingeniería en esa zona, se empezaba a buscar el hito, porque es una descripción, y no se encontraba. ¿Qué había pasado? Se buscó al señor y le dijo, señor, ¿qué pasó con el hito? Lo destruyeron. Indudablemente el señor lo que dijo, no lo he destruido, lo tengo en mi casa. ¿Qué había pasado? Como ahí le habían dicho que lo cuide, ¿no? Lo había sacado y se lo había llevado el monumento a su casa y lo tenía en su casa. Ese es uno. Y otro, por las creencias de que cuando se colocaba esos hitos en la parte de la sierra y en la parte de la selva, ¿no? Creían, digamos, de que iba a tener mala suerte, etcétera, etcétera, y generalmente esos hitos eran destruidos. Al destruir un hito, se perdía el tema de la triangulación, razón por la cual ya el IGN, ¿no? Mediante la resolución jefatura 086-2011, da por concluido el periodo de conversión progresiva establecido en el artículo 6 de la resolución. ¿Qué significaba eso? Cuando ya se convierte el datum PSAT 56 al nuevo datum, que es el WGS 84, ¿no? Que es el datum geocéntrico, en donde, digamos, el eje digamos, el centro de la Tierra, el eje de la Tierra, no como en el datum local en el cual se junta el elipsoide con el geoide y donde se establece, digamos, esa unión, es donde se colocaban los hitos. Ya el datum geocéntrico es mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿no? Pero requiere otro tipo de características. Esta red del datum geocéntrico permite que el país disponga de información confiable, acorde con los avances tecnológicos, compatible con otros sistemas regionales y del mundo, la misma que sirve de soporte para la información georreferenciada. La diferencia que existe entre un datum local y un datum geocéntrico es más o menos de 50 metros. Por eso cuando nosotros vemos unas cartografías, ¿no? Ahora que ya se está usando netamente el datum geocéntrico, elaboramos nuestros planos y superponemos esos planos de la misma área o del mismo sector sobre unos planos que han sido elaborados en el datum local o en PESAT 56
indudablemente no va a calzar porque va a estar desplazado 50 metros. Y hay que tener ahí mucho cuidado porque esto nos va a permitir a nosotros tener una información más detallada. Como ven ustedes, y les expliqué, la red geodésica estacional, que es el PESAT 56, nosotros podemos ver en el plano triangulaciones, ¿no? Tanto en la costa como en la sierra, ¿no? Que se establecieron, digamos, a nivel nacional. Y eso ya se terminó, ya no se usa, ya se desapareció, ya es una historia prácticamente el tema de triangulación y poligonación de los datos PESAT 56. Mucha de la información que obran en registros públicos están sobre ese dato. El problema es de que en registros públicos, cuando nosotros elaboramos un plano en WGS 84 y lo llevamos para que se escriba, indudablemente no va a calzar. Y nos dicen que está superponiendo, cuando realmente no está superponiendo, sino su información que ellos tienen y que tienen registrada y que cautelan el derecho de ese predio, está en otro dato, por lo tanto va a superponer con el dato de WGS84. La red geodésica geocéntrica nacional, si ustedes ven ahí esos círculos, ¿no?, concéntricos, son a nivel, digamos, nacional. Actualmente tenemos 69 estaciones de rastreo permanente. ¿Qué significa eso? De que esas estaciones están constantemente prendidas las 24 horas del día. Y cuando uno hace el levantamiento, parte de esos puntos, ¿no?, que son de orden A o de orden 0, ¿no?, parte de esos puntos y obtiene puntos de orden C para poder ejecutar los levantamientos topográficos. Indudablemente, para hacer esto necesitamos saber las lecturas que hay en cada uno de estos puntos. El IGN vende esos tramos, digamos, de lecturas durante el día, ¿no? O durante un día de lecturas, ustedes cuando van a hacer su levantamiento, colocan sus equipos, ¿no? Estamos hablando de equipos geodésicos, lo vinculan hacia unos puntos de rastreo permanente de uno de ellos, hacen la triangulación que más adelante vamos a ver y proceden, digamos, a ejecutar el trabajo. En el sistema global de posicionamiento satelital tenemos tres principales. El GPS, que es un sistema de posicionamiento global del año 84, como su nombre lo dice, es un sistema de satélites estadounidense, ¿no? Inicialmente fueron elaborados para hacer el tema de militares, fines militares. Posteriormente ya se sacó para hacer fines civiles, que es en forma gratuita, que pueden, digamos, conectar a ellos, ¿no? Actualmente se hace eso y los equipos geodésicos se basan en esos principios. GLONASS es un sistema global de navegación, un sistema de navegación ruso, Sputnik de 1986. Este sistema actualmente, digamos, es importante porque tiene una cantidad de satélites que me permiten a mí ubicar fácilmente Pero si nosotros, y el Galileo, que es un sistema de radionavegación y posicionamiento europeo, ¿no?, que están a nivel, digamos, configurando, como ven ustedes ahí, las órbitas elípticas de la Tierra. Estos sistemas de satélites son, digamos, utilizados por estas empresas cuando yo, por ejemplo, tengo una imagen de satélite. No necesariamente esa imagen de satélite está georreferenciada, ¿no? Si bien es cierto, viene georreferenciada con puntos de GPS, ¿no?, o sea, satelitalmente, pero tengo que hacer una rectificación para tener la imagen exactamente en la posición correcta, ¿no? Por eso que ellos generalmente, Estados Unidos y Rusia, lo que hacen es muchas veces, si quieren, pueden mover, digamos, las precisiones en cuanto a las señales que emiten esos satélites y no tener, digamos, una precisión exacta y puntual de lo que se está trabajando. ¿Qué tipo de levantamientos tenemos, ¿no? Tenemos los levantamientos geodésicos y topográficos, ¿no? Esta actividad mediante la cual se determina la posición geográfica, que vemos acá nosotros, ¿no? Se determina la posición geográfica de puntos materializados físicamente en el terreno. Como ven ustedes acá, esta es una red geodésica
Acá tenemos nosotros lo que es la parte, digamos, de cómo se desempeñan los satélites. Tenemos una estación de rastreo permanente, que habíamos visto. Se ubica ahí el rastreo permanente y existen satélites que están dando las órbitas sobre la Tierra. Se pone una línea base, la línea base está en relación, digamos, a la cantidad o a la distancia que puedo tener. Esta línea base va relacionado al tiempo que yo tengo que tener avisorando los satélites en cantidad de lectura para obtener el margen o el nivel del punto. Puede ser de orden A, puede ser de orden B, puede ser de C. Dependiendo de esas órdenes, tengo que tener, digamos, mi receptor GPS teniendo con lecturas constantes. Como ven ustedes ahí arriba en el gráfico, vemos puntos colocados con GPS, ¿no? Estos puntos me permiten, primero, hacer el levantamiento topográfico. ¿Y cómo hago el levantamiento topográfico? Estaciono ya en estos puntos que ya son de OpenC, que son obtenidos de la lectura de esta estación de rastreo permanente y estos receptores GPS, estaciono mi estación total, hago una vista hacia otro punto y saco mi azimuth de partida, ¿no? Y en función a eso empiezo a hacer el levantamiento. Si nosotros no utilizamos la información adecuada con los puntos adecuados, vamos a tener este tipo de respuestas en una construcción. No van a coincidir. Y esto generalmente se usa en aquellos casos donde yo puedo hacer una carretera y en la carretera tengo que pasar un túnel hacia el otro lado del cerro. Para yo poder coincidir exactamente, empezando, digamos, a socavar el túnel y hacer mi carretera ahí, hacer el túnel, tengo que hacer de ida y tengo que también hacer el de vuelta. Y tienen que encontrarse en un punto exacto. Si yo salgo de dos puntos materializados con puntos fijos de orden C y utilizo, digamos, estación total para poder empezar a levantar o a hacer el alineamiento, digamos, de la carretera, voy a coincidir exactamente. Pero si yo basta que me equivoque simplemente en un segundo, lo que voy a encontrar va a ser lo que pase acá en el puente, ¿no? No se van a encontrar y voy a tener problemas, digamos, de ubicación. Es por eso que ahora ya con la tecnología es muy importante, es mucho más fácil de lo que anteriormente se manejaba. Anteriormente tenías que hacer cálculos muy detallados, ¿no? Ahora ya con la tecnología los cálculos disminuyen, ¿no? Y se obtiene precisiones muy exactas. En el tema del levantamiento fotogramétricos, ¿no? Tenemos ya el tema de lo que es el segmento de control. Ya acá estamos hablando ya de equipos de tripulados y equipos no tripulados. Tenemos un segmento de control donde se hacen las correcciones, ¿no? Tenemos el satélite, que es un segmento espacial. Y por último tenemos lo que es el avión, que es un segmento del usuario. Es donde va el rover o va el RTK. Tanto la geodesia como la de PESA 50 como B284 trabajan en función a triángulos. El triángulo es de básica, en el cual lo que se hace es triangular punto por punto y obtener, digamos, en este caso se va a tomar fotografías y se va tomando las fotos y se va triangulando. Pero esto no solamente es, a esas fotos yo tengo precisiones, digamos, porque es un barrido de n puntos, ¿no? Y tengo precisiones, llamémosles así, relativas y no absolutas. De igual manera, se va moviendo el estilo, voy tomando fotos y sucesivamente tengo ya un mosaico de fotografías ahí. Pero alguna vez ese mosaico necesito yo los puntos de control, que son los puntos puestos, digamos, con los equipos geodésicos. Estamos hablando del vuelo fotográfico. ¿Por qué necesito mínimo 4 puntos? ¿Por qué? Porque necesito 3 puntos que tengan posición. Al hablar de posición estamos hablando de XY. Y tenemos que tener mínimo 4 puntos en altura. Esto va a hacer, digamos, de que mi modelo adquiera los movimientos de rotación, de traslación y de altura respectiva. Ahí se hacen las rectificaciones del caso a esos puntos materializados en terreno
¿no? Acá estamos haciendo la corrección de que les decía de las imágenes de satélite, también acá estamos viendo ya imágenes tomadas por vuelos tripulados a más baja altitud y obtenemos, digamos, una ficha técnica. En la ficha técnica va la descripción de cada uno de los puntos. Eso es en cuanto, digamos, al tema netamente de la parte cartográfica. Todos sabemos, digamos, de que la cartografía juega un papel muy importante en el tema catastral. Inicialmente, en el catastro, se inició trabajando, digamos, en 2D. Sabíamos la realidad, ¿no? Esta realidad nos daba formas, utilizábamos el triángulo, la circunferencia, el rectángulo, el cuadrado. Indudablemente tenía una ubicación y teníamos un modelo geométrico. O sea, en conclusión, teníamos un plano, ¿no? Y nuestra posición era XY, era bidimensional. Conforme iba avanzando, ya tenemos, digamos, un catastro en 3D, donde la realidad ya no es plana, sino la realidad ya tiene volumen. Estamos hablando de un cubo, una esfera y un tetraedro. Asimismo, tiene una ubicación y del modelo conceptual, como ven ustedes ahí, ya no solamente se maneja a nivel de dos dimensiones o de dos coordenadas, sino estamos hablando adicionalmente acá un elemento más, que viene a ser la altura. Y mi modelo geométrico indudablemente representa físicamente la geometría, ¿no? Y en el espacio tridimensional, o sea, ya tengo volúmenes. Y siempre lo hemos tenido. Lo que pasa es que no utilizamos eso, ¿no? Actualmente ya en el tema catastral se utiliza mucho, digamos, ya los volúmenes, que ya con los equipos no tripulados se puede obtener, ¿no? Información volumétrica precisa, que más adelante lo vamos a ver para qué sirve. Y tenemos el catastro en 4D. El catastro en 4D, una vez hecho ya mi catastro, ya veo la realidad de espacio-tiempo. Ya tengo mi información tridimensional, ¿no? Y tengo mi realidad del espacio. ¿Cuál es el factor principal para que sea un catastro 4D? Es el tiempo, ¿no? Sabemos que, digamos, inicialmente yo puedo tener una configuración a hoy día y en una semana ya tengo 2 pisos, 3 pisos más construidos. Y eso es por el tiempo. Entonces yo tengo que estar constantemente en mi catastro modificando, actualizando, y eso va a conllevar tener una idea muy rápida, digamos, en lo que es la actualización y la sostenibilidad del catastro. Aspectos y enfoque del catastro. El catastro tiene los aspectos técnicos en lo que permite lograr una precisión e identificación física del inmueble. Esta tiene que estar relacionada y tiene que estar siempre ligada a un sistema de referencia. Estamos hablando a un sistema de referencia oficial, y el sistema de referencia oficial en nuestro país es el WGS84, que es un datum, ¿no? Que ya es para a nivel sudamericano, ¿no? Con el proyecto SIRGAS, permite, digamos, ya establecer un estándar. Esto me permite a mí tener mediciones correctas, ubicación y dimensiones y límites, ¿no? Me permite vincular información jurídica sobre el inmueble, ¿no? El otro aspecto es el aspecto fiscal. Ahí determinamos el valor de los bienes inmuebles urbanos y rurales, ¿no? Aquí en los bienes urbanos podemos ver las características y el valor del suelo. En el caso de los rurales es muy importante la capacidad y uso del suelo, que es muy diferente al valor del suelo urbano. Esto nos permite establecer y optimizar la recaudación fiscal, esta información, y también nos permite orientar la estabilidad del mercado inmobiliario. En nuestro país, el valor del inmueble es bien alto, mucho más alto. Si hacemos una comparación, es mucho más alto que quizás que los países, ya sea Estados Unidos o de repente en Europa, ¿no? El valor del suelo en el Perú es muy, muy caro. En el tema socioeconómico, lograr una base adecuada de la información y esto, establecer instrumentos de apoyo a la planificación, ¿no? Puedo saber cómo está, dónde está, y el instrumento de apoyo a la inversión pública y privada. El catastro es muy importante porque
porque permite y suministra datos para toma de decisiones, no solamente desde el punto de vista de gestión, ¿no? Gestión, sino también desde el punto de vista de políticas, ¿no? Sociales. Y desde el punto de vista jurídico, es lograr la seguridad jurídica y el derecho de propiedad. Si tuviéramos catastrado todo nuestro territorio, sería diferente. Sabríamos cautelar el derecho, no habría este tema de traficantes de tierras, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Cuanto más no haya una información adecuada, hay estos elementos que hacen, digamos, y especulan y trafican con el suelo. Determinada la situación jurídica del inmueble, puedo determinar esa situación, si está en litigio, si es un inmueble que no tiene problemas, etc. Y me permite vincular información técnica sobre el inmueble. El modelo catastral, ¿no? El modelo catastral que se establece dentro de un sistema es multipropósito porque es confiable. Confiable en el sentido de que establece y se rige por normas y directivas, ¿no? Para manejar estándares tanto de la generación como del levantamiento, de lo que es migración y lo que es validación de esa información tomada en campo. Es interoperable porque me permite obtener información de una institución, superponer con mi información, ¿no? Ahora ya se puede manejar de esa forma, ya no necesito estar mandando oficio a las instituciones y decirle y pedirle toda su información. Ahora ya con el tema de compartimiento de información, fácilmente vía web puedo traer esa información, puede superponer con mi información, hacer el análisis, el diagnóstico de esa información y después regresar esa información a su fuente y yo tener ya un estudio detallado y adecuado. A eso es donde se pretende manejar cuando sea un catastro interoperable. ¿Y esto que nos permite? Nos permite potenciar el desarrollo económico sostenible y sus usos y aplicaciones que lo vamos a ver más adelante. Pero todo este modelo está relacionado al dato. El dato es muy importante, ¿no? En el manejo de la información. ¿Por qué? Porque me da 4 pilares fundamentales. Me da una posición absoluta, ¿no? Sobre un sistema de coordenadas X, Y, Z, ¿no? Para poder ubicar. Me da una posición relativa frente a los elementos de paisaje, topología, colindancias, medidas, entre otros. Sabemos que la posición relativa, en cuanto se refiere a la topología, que considera el punto, la línea y el polígono. Esto me va a permitir a mí poder hacer las búsquedas, ¿no? de vías, poder hacer la búsqueda de calles, poder hacer a nivel de cuadras y poder, digamos, determinar cada lote que existe dentro de una manzana. Asimismo, cada lote de esa manzana cuenta con atributos que describen sus características o elementos de la vivienda. Y por último, tenemos ya la topología que permite relaciones espaciales entre los diferentes elementos gráficos. Las características del dato catastral deben ser certeza respecto a la forma en la que se capturó la información, ¿no? Respecto a la forma en que se da mantenimiento de esa información y a la publicidad catastral. De acuerdo a las normas establecidas, digamos, en el Perú, por el Sistema Nacional de Catastro, solo se puede hacer actualización si es que la información no ha sufrido mantenimientos en el transcurso del tiempo durante 3 años. Esto quiere decir, y por el crecimiento muy rápido de las ciudades y de las construcciones, hace, digamos, que mi catastro quede obsoleto y si no hago un mantenimiento adecuado constante. Por lo tanto, ya no necesitaría hacer una actualización, sino hacer un nuevo levantamiento. Sabemos que los levantamientos son costosos, ¿no? Por eso que es necesario que los gobiernos locales actúen y puedan tener una sostenibilidad adecuada a su información. A su vez, una de las características principales es la exactitud respecto a la precisión en la que están representados los predios en el catastro. La precisión, tanto, digamos, el valor del suelo es muy importante y cada metro cuadrado es un costo. Por lo tanto,
en los catastros urbanos la precisión debe ser centimétrica, ¿no? Ya más adelante llegaremos a precisiones milimétricas. Por ahora estamos trabajando con precisiones de 5 centímetros, que más adelante lo vamos a ver. La correcta representación de la información topológica de cada predio. ¿Qué quiero decir? Digamos, de que tiene que tener exactamente el punto en el cual está relacionado el nombre del lote, el nombre de la manzana o el nombre de la calle, la línea que viene relacionada es el frente de la vivienda, ¿no? Y el polígono que viene a ser, digamos, el área que circunda a ese predio. ¿Qué responde el dato? Responde quién, cuándo, como ven ustedes, dónde, cuándo, cómo. Si yo, por ejemplo, quisiera preguntar durante una información inmensa de levantamiento catastral y de los datos que contiene ese catastro, yo podría preguntar quién es el propietario de esa vivienda. Otra pregunta que tiene que responder es cuánto cuesta esa vivienda, ¿no? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuándo se construyó? Para saber los años que puedan tener, ¿no? Y cómo, ¿no? Se obtuvo la información que se requiere. En ese sentido, por ejemplo, si cómo puedo ejecutar, digamos, un segundo piso, si, digamos, está dentro de un estrato o donde hay una zonificación, etc. Eso tiene que responder el dato respecto a cada. En el tema de escenario actual del catastro, hay 3 principios irrenunciables en lo que es el catastro. La utilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya tenemos acá un mapa, ¿no? Su utilidad está relacionada, digamos, a todas las características. Vemos acá campañas, inspecciones catastrales, ¿no? Para ver, quiero saber quiénes de todo este territorio hayan pagado el impuesto predial, quiénes no, quiénes deben, etc. Asimismo, podemos hacer, digamos, las campañas, podemos trabajar directamente en donde ha habido construcciones adicionales, ¿no? En donde se hizo una subdivisión, en donde se construyó un segundo piso, en donde se construyó un tercer piso, etc. Están vinculados los planos a esas construcciones con sus características y sus parámetros respectivos. Cada información está relacionada al catastro. Imaginemos nosotros que tengamos toda esa información. Otra utilidad importante es el tema de materias de competencia municipal. La Ley Orgánica de Municipalidades, la 27972, ¿no? Ley Orgánica de Municipalidades establece que es función específica y exclusiva de las municipalidades provinciales elaboración y mantenimiento del catastro urbano rural. Es función específica y exclusiva de las municipalidades distritales elaborar y mantener el catastro distrital. Y es función de metropolitanas especiales administrar y tener actualizado el catastro metropolitano. Dentro de estas utilidades y por las competencias que la municipalidad tiene, le establece la ley orgánica, ¿no? Esta información catastral le puede permitir hacer una organización del espacio físico determinando el uso del suelo. Determinar los servicios públicos locales, protección y conservación del ambiente, es decir, saber, digamos, dónde están ubicadas las zonas de alta contaminación. En materia de desarrollo y economía local, también en materia de participación vecinal, en materia de servicios sociales locales, prevención y rehabilitación, lucha contra el consumo de drogas. Ya acá vemos más detallado cómo le puede servir la información catastral a cada una de las áreas de las municipalidades. Tenemos obras privadas, ¿no? Es decir, en los planos temáticos, licencias de obras, los catastros en 3D, a la administración tributaria, la información para la fiscalización tributaria, instalaciones fijas o permanentes, y así sucesivamente en cada una de las áreas correspondientes de la municipalidad. Tenemos en defensa civil, ¿no? Gestión de riesgo de desastres. Puedo ubicar fácilmente en dónde se encuentran las áreas con peligro latentes en caso de sismo. Puedo determinar cuál de mis áreas dentro de mi distrito se encuentran construidas con adobe y quincha, ¿no? Cuál de mis áreas dentro de mi distrito no tienen servicios básicos, ¿no?
Puedo ver también con la información catastral si en mi distrito hay zonas donde todavía les falta pistas, veredas. Prácticamente el catastro lo que hace es mostrarle una radiografía a las autoridades para que puedan hacer y ejecutar, digamos, acciones de contribución de mejora. El escenario actual de catastro en lo que es visibilidad. Todos sabemos que la visibilidad viene a ser, digamos, lo que es el tema netamente de la computadora, como yo puedo hacer vía web, puedo visualizar la información, y para esto necesito apoyarme en un aplicativo o un software que es el sistema de información geográfico. Para un sistema de información geográfico, yo tengo que tener primero los usuarios que van a utilizar esa información, el software sobre el cual voy a mostrar esa información, los métodos que voy a utilizar en cuanto al manejo de la información y los datos, que es fundamental, y el hardware. Si nosotros vemos escenario, lo más importante de todo, inicialmente, si nosotros hacemos una historia, inicialmente aquel que tenía una máquina era quien manejaba la información, quien podía trabajar constantemente y tenía el poder de información. Posteriormente ya dejó de ser el hardware, ¿no?, más importante, y le dieron importancia a lo que es el software. Y el mejor software, ¿no?, podía hacer muchas cosas. Pero actualmente, en esta época, ya no es ni el hardware ni el software importante. Ahora lo más importante es el dato. Quien tiene el dato tiene toda la fuerza y tiene, digamos, todo el, llamemos, poder de poder cruzar información y obtener información en tiempo rápido, ¿no? Ahora, en cuanto a visibilidad también, y con el tema, digamos, ya tenemos acá todos, si ustedes ven la información temática, tenemos todo lo que es en este caso estamos mostrando lo de San Isidro, ¿no? Las construcciones están relacionadas, tanto gráfico como fotografías, ¿no? Este es a la izquierda, el área del terreno, el área total de construcción, la altura de la edificación, en qué sector está, ¿no? Sale información en cuanto a si tiene retiro o no tiene retiro, tiene jardines de aislamiento, etc. Toda esa información recoge el catastro. Y podemos obtener y podemos andar y visualizar toda esa información. Asimismo, tenemos la ficha, ¿no?, formativa, donde está ubicada, qué numeración oficial tiene, están los datos del propietario, está la descripción del predio, están las construcciones y el material predominante. Asimismo, tenemos que son lo que es la ficha catastral con el número de catastro, la ficha de rentas y el comparativo entre ambos. Como ven ustedes, todo esto es información que uno puede obtener del dato catastral. Ahora, la información catastral a través de Internet, podríamos hacernos una pregunta. ¿Cuántos segundos de espera son muy tiempo cuando se accede a la información o servicios por Internet? Si bien es cierto, actualmente manejamos información, mucha información, pero a veces esa información conlleva a que no tenemos, digamos, un ancho de banda, quizás en las ciudades, pero en el interior del país el ancho de banda es muy pobre y nos permite, digamos, ser muy lentos todos los procesos que ejecutamos. Podemos llegar a esto, ¿no?, quedarnos cansados de tanto esperar que se realice, o de repente el mouse se solidifica, ¿no?, de tanto esperar, o por último ya llegamos a esta etapa. En el escenario actual del catastro tenemos la sostenibilidad. La sostenibilidad del catastro está dado no por lo que, digamos, es como si fuera un juego al azar, en el que yo tengo que ver, digamos, cuál o quién gana primero, ¿no?, sino la sostenibilidad viene dada primero porque tengo toda una información adecuada, toda una información con datos estructurados que me permite hacer toma de decisiones. Tengo antigüedad de predio, uso del suelo, material predominante, estados de conservación, ¿no? Tengo fotografías, tengo zonificaciones, tengo ingresos per cápita. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para que sea una sostenibilidad? Primero, todo está de esto dentro de un sistema de información catastral.
Las autoridades tienen que ser conscientes que esa información es importante para poder mejorar y gestionar su territorio, ¿no? Y mediante esa información, el alcalde y todas sus gerencias deben, digamos, de trabajar en esa sostenibilidad. Deben darle uso adecuado a esa información, porque si esa información nosotros no la mantenemos, no la mantenemos y solamente la utilizamos en el primer año que he levantado, porque van a subir indudablemente mis rentas, ¿no? Esto, digamos, va a conllevar a una descentralización del catastro. Sabemos también que por cada sol que se invierte en catastro se recupera 7. Pero esa recuperación, si las autoridades hicieran contribución de mejoras, mejoraría la administración y mejoraría, digamos, todo el tema, digamos, de gestión del territorio. ¿Qué esperamos de un escenario futuro del catastro? Podríamos hacernos esta pregunta: ¿cómo prestarán servicio las instituciones públicas y privadas en los próximos años? Desde el punto de vista social, ¿no? Actualmente ya todo es a nivel de teléfono, ¿no? Ya estamos hablando de análisis, ¿no? Análisis de información, y estamos hablando de las nubes, una nube como una nube, digamos, donde se puede alquilar. Ya no necesito comprar servidores externos enormes, ¿no? Y ya no necesito tener software, puedo tenerlo en la nube, ¿no? Indudablemente eso tiene un costo, pero ya es un avance que me permite interactuar y rápidamente sobre alguna necesidad que tenga, digamos, tanto la institución pública como la institución privada. Como les he dicho, nosotros tenemos acá una información de un vuelo fotográfico en dron, como ven la claridad, ¿no? En él podemos detallar todo lo que es el contorno de manzanas, podemos detallar los lotes, podemos detallar las construcciones. Una vez tenido toda esa información, y estamos hablando ya de la información del futuro, eh, eh, podemos también visualizar, ¿no? Que poco a poco, digamos, los vuelos no tripulados, la información que se captura con estos vuelos, con las máquinas, ¿no? Están dejando ya poco a poco de utilizarse los equipos topográficos. Solamente los equipos topográficos se utilizarán para ciertos casos específicos. Para el tema de catastro, por la precisión que se tiene, por la información y cartografía que se utiliza, ya poco a poco va quedando de lado. Así como, digamos, ya el tema de cartografía ya quedó en el pasado, ya nadie utiliza Rotring, utiliza su tiralínea loco, todos están trabajando ahorita ya en computadoras mediante un aplicativo CAD, ¿no? Levantan sus planos, se ejecutan sus planos, ya no se utilizaban los planos que se tenían que dibujar, ¿no? Ya en forma manual, va quedando de lado. Ya va quedando de lado ya todo el tema, como quien dice, ya no se utiliza la pluma, ya estamos utilizando el bit actualmente. Esto, digamos, es desde una ciudad en 3D, estamos llegando a ese nivel, ¿no? Se ha aplicado, ahí ustedes ven Plaza Vea, están viendo Totus, están viendo el Pacífico, esto es en San Isidro, ¿no? El mantenimiento catastral usando datos LIDAR. Anteriormente, esta máquina LIDAR, que es una máquina que toma fotografía con infrarrojo, eran máquinas que pesaban pues alrededor de 200 kilos o 150 kilos. Y tenían que ser instalados en aviones tripulados grandes por el peso que llevaban. Actualmente hay máquinas LIDAR ya que se adaptan a los drones, a las naves no tripuladas, y podemos obtener información precisa a una altura muy baja. Acá tenemos, por ejemplo, ya con máquina LIDAR, tenemos la información, tenemos una nube de puntos sobre el cual se va a trabajar ya las actualizaciones o los cambios que puedan haber, ¿no? Y las características respecto a la información que se obtiene netamente ya con levantamiento. Asimismo, más adelante ya tendremos ya toda la información catastral dentro de nuestra tablet, en el cual podemos ver ya las 3 dimensiones y podemos ver las nuevas edificaciones que se van construyendo, ¿no?
Y no solo eso, sino también podemos ver ya con la información catastral, visualizar la ortografía y cartografía, ¿no? Los usuarios pueden entrar fácilmente, estamos hablando de una información libre, ¿no? Hacer estudios de mercado en tiempo real, es importante hacer el estudio de mercado en tiempo real, ¿no? Actualización de datos catastral por el ciudadano, o sea, el ciudadano que va a pie, digamos, y eso generalmente es en Europa, ya no necesitan que la gente salga a campo, el ciudadano automáticamente sube su información, actualiza la información mediante aplicativos, ¿no? Desarrollar nuevos proyectos de inversión e instrumentos de medición de precios. Que es muy importante, ya no podemos estar trabajando haciendo doble levantamientos topográficos. Si ya hice un levantamiento topográfico, ya lo tengo en coordenadas, lo único que tengo que yo manejar ahí es sacar ese polígono, subdividir en dos ese polígono, hacer mi diseño en esa subdivisión y automáticamente, como si fuera un rompecabezas, ingresa dentro de ese logo. Los proyectos que ahorita tenemos actuales, estamos en lo que es actualización de bases de datos. Hay que actualizar nuestra base de datos para generar un tema de metadatos. Hay que modernizar equipos y sistemas. Se están trabajando en esos proyectos. Se está trabajando en los proyectos también de geoportales, ¿no? Y sedes electrónicas mediante GIS y mediante la infraestructura de datos espaciales, que es muy importante, ¿no? Tener una infraestructura de datos espaciales donde convergen todas las, a manera de nodos, toda la información pública a nivel nacional. Estamos teniendo también ya en lo que es la administración de movilidad de la información, ya las fichas por este tema de la pandemia, ya no se van a trabajar ya con las fichas en papel, se van a trabajar sobre un aplicativo app que puede ser, digamos, hecho para Android, para una tablet o para un smartphone, en el cual el técnico vaya y automáticamente llene esa información en campo. Se están haciendo las reformas normativas institucionales en el tema, digamos, de los estándares, de los procesos y las normas que rigen, digamos, el tema catastral. Se está viendo muy arraigado el tema de vinculación de catastro-registro, ¿no? Se ve el tema de la mejora de la recaudación del impuesto predial, con decirle, digamos, de un caso concreto que se inició en Yanaguara, el alcalde apostó al proyecto de catastro. Inicialmente, cuando levantó su catastro, le costó 800.000. Realmente parecía muy caro para el alcalde, pero hizo el esfuerzo y levantó su catastro. Al año recaudaba al año de haber terminado, al año siguiente, porque ahí se aplica, digamos, el catastro, recaudaba, si inicialmente recaudaba 2 millones, su recaudación subió al doble, estábamos hablando de 4 millones. Al siguiente año prácticamente recaudó 8 millones. Para este año estaba previsto recaudar más o menos 24 millones. Esto quiere decir, digamos, y no solamente en el tema de recaudación, sino que con esos recursos podía, digamos, mejorar sus barrios, mejorar las vías, etcétera. Si ustedes van a Yanaguara y ven y van y se pasean por Yanaguara, van a ver que es una ciudad limpia, es un distrito limpio, ¿no? Han focalizado la ubicación de las zonas delictivas, ¿no? La delincuencia no se combate con cantidad de serenos. La delincuencia o la drogadicción se combate con medios tecnológicos y creativos. En el caso de Yanaguara, por ejemplo, había una zona donde había un fumadero, donde se sentaban los jóvenes ahí a fumar. Lo que se hizo el alcalde con un catastro, mejoró el alumbrado público de esa zona, ¿no? Que mejoró los jardines, puso digamos, bancas, ¿no? Y eso conllevó a que los vecinos iban a esa zona. Las personas que estaban en ese mal vivir agarraban y se fueron a otra zona. Y de esa forma recuperaron muchas zonas importantes dentro del distrito. Y por último tenemos la reforma del modelo de valoración. Como le digo, actualmente lo que nosotros valoramos no es el valor real que debe tener el suelo. Si nosotros vemos el valor no está dado por el tipo de edificación que tiene, sino por el valor del suelo, porque en ese suelo yo puedo construir propiedades verticales en propiedad horizontal y el valor puede duplicarse, quintuplicarse en relación al suelo donde se ejecuta eso.
La respuesta de catastro a cambios demandados. ¿Cuáles son los cambios demandados por la población? Primero, más y mejores servicios públicos. Segundo, más seguridad jurídica. Por este tema, digamos, de que hoy día eres propietario y mañana vino otra persona y se adueñó de tu propiedad. No existe una seguridad jurídica real. Mayor justicia social. ¿Y qué responde el catastro a esas preguntas? Primero, actualización de bases de datos, que es muy importante. Política real del Open Data, que quiere decir libre información para que todos puedan consultar. Individualmente con diferentes tipos de atributos, aquellos datos que son sensibles, aquellos datos que son de carácter general, ¿no? Se tiene que clasificar. Asimismo, potenciación del impuesto predial en el tema de valorización. En el tema de seguridad tenemos apoyo al proceso de titulación, vinculación del catastro-registro, coordinación de la propiedad-tributo, y en lo que es mayor justicia social tenemos, primero, catastrar la pobreza. Esto nos va a permitir poder focalizar en dónde se encuentran realmente las zonas pobres. No significa que estando yo en un asentamiento humano, todos sean pobres o en las laderas de los cerros todos sean pobres, ¿no? Hay viviendas que son de material noble, de 3 pisos, 4 pisos, pero cuando uno ve el mapa de pobreza, individualmente abarca todas esas viviendas. Lo que se tiene que focalizar catastralmente, uno por uno, y determinar realmente el nivel de pobreza de cada sector. Y por último, tenemos la visibilidad del aspecto social, saber y focalizar dónde está. Se ha hecho el catastro de daños. Con el catastro de daños se pudo, digamos, manejar información muy rápida respecto a atención. No existe, a menos, digamos, creo que sí en la Universidad de Lima sí lo están haciendo. La universidad, como todos sabemos, debe dedicarse a la investigación, que es uno de sus pilares y es uno de los pilares principales en el cual se fundamenta la universidad. Existe muy poca investigación en el tema universitario, ¿no? Y este tema, por ejemplo, del catastro de daños, zonas vulnerables, es importante y no se está tomando en cuenta. ¿Qué hacer, digamos, si mañana sucede un temblor de registro muy alto, viene un tsunami? No estamos preparados. Va a ser lo mismo que pasó con la pandemia. No estamos preparados. No nos preparamos porque no existe temas de investigación que me permitan a mí saber realmente cómo se encuentra mi territorio. El tema de espacio-tiempo, tenemos la base de datos, tenemos los predios rurales y tenemos las fotografías del predios urbanos. Estén en constante tiempo, como ven ustedes, están en constante movimiento. Y eso es lo que es el catastro. El catastro es como un tema de cambios continuos, ¿no? Que va sufriendo la población. No solamente en el tema digamos, físico, económico, social, etc., ambiental. Una reflexión final ya para terminar. Un territorio desordenado es como un gran rompecabezas con muchas piezas sin armar, como ven ustedes. Si todos nosotros conocemos nuestro territorio, sabemos cómo está organizado y planificado, seremos capaces de ubicar cada pieza en su lugar y tendremos información ordenada para una adecuada gestión territorial. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. A los participantes ya se les habilitó el chat si es que tienen alguna pregunta o alguna consulta. Arturo, creo que levantó la mano. Arturo, ¿podrías, por favor, redactar tu pregunta en el chat para leerle y Luis pueda contestarlo?
¿Hay alguna pregunta? Bueno, Arturo agradece por la sesión. A ver, Alicia Vargas Cenice pregunta si tiene conocimiento de los nuevos cursos de los verificadores catastrales. ¿Luis? Sí, se va a dar unos cursos, digamos, de verificadores catastrales. Esto por la pandemia van a ser cursos virtuales, ¿no? Y los exámenes también van a ser virtuales. Estamos programando para el mes de la quincena de agosto, más o menos, ¿no? Antes hay que hacer un curso virtual. Perfecto, Luis. Acá Vladimir Surta consulta sobre el uso de apps. ¿Están considerando usar las que ya existen en el mercado como Q5 o consideran crear uno propio? Muchas gracias. Actualmente estamos generando unos términos de referencia para poder crear uno propio y poder distribuir estos a todas las municipales en forma gratuita y a todos los verificadores catastrales que ejecutan su trabajo, ¿no? Perfecto. Arturo Alejos pregunta qué le falta a los gobiernos para invertir en el catastro. Como inicialmente indicamos, para invertir en el catastro lo que les falta, digamos, es decisión. Yo creo que actualmente recién se está tomando conciencia que el catastro es una herramienta fundamental para el desarrollo de las ciudades. El próximo año estamos trabajando con el Banco Mundial, ¿no? 22 distritos en un proyecto que va a durar 5 años, ¿no? Y que va a permitir, digamos, mejorar el nivel de recaudación tributario, ¿no? Y multipropósito del catastro. Perfecto, Luis. ¿Alguna otra pregunta entre los participantes? Bueno, Luis, creo que todo quedó bastante claro. Agradecemos tu tiempo, agradecemos por la participación, igual a los asistentes a esta charla. Muchas gracias por su tiempo. En el transcurso de la semana estaremos subiendo la grabación a la página de YouTube de la Universidad de Lima y lo estaremos compartiendo en nuestras redes. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Buenas noches.